Buen día Gary, buen día Carlos, buen día Miguel. Acá desde la 87.9 Radio Parque UTC, transmitiendo para todo Montevideo, Uruguay y el mundo a través de las redes sociales. Acá estamos nuevamente en la 10ª temporada de La Voz de UTC, acompañados por los compañeros del equipo de representación del BPS. Y bueno, como en estos últimos 10 años y en el último viernes de cada mes, hoy nos adelantamos un viernes, estamos recibiendo las novedades del equipo de representación y en lo que estamos. Antes de arrancar, creo que está en boca de todos lo que pasó en el diálogo social y el cambio de rumbo que tuvo el Poder Ejecutivo, eso que llevó al análisis de la mesa de representación el día de ayer por más de 4 horas. Y bueno, quisiera que nos dieran ustedes su punto de vista, qué piensan de lo sucedido y cómo continuar con esto, ¿no? Y después también te voy a pedir que presentes al compañero. Bueno, primero agradecerle como hacemos siempre los últimos viernes de cada mes, más allá que el último viernes de este mes justamente la Comisión de Seguridad Social. Exacto. Por eso no podíamos venir el último viernes y adelantamos un viernes, así que están convocados los que quieran participar el último viernes de este mes, el 31, a una Comisión de Seguridad Social que vamos a tener ahí en el espacio Colabora. Hoy venimos acompañados por Pablo Avisado, compañero de SINTEP, compañero que integra la lista, nuevo compañero del equipo de representación de los trabajadores, y como habíamos quedado, vamos a ir rotando todos los compañeros y las compañeras para que nos vayan viendo, nos vayan conociendo y un poco también seguir transmitiendo esto que son todos los temas de seguridad social. Y sí, hoy estamos con un tema de preocupación por este cambio que hubo y como se dijo por parte del movimiento sindical, los acuerdos están para respetarse. Nuestro querido Pepe Delía lo decía a cada momento cuando estábamos negociando, y creo que eso nos marcó a todo el movimiento sindical y justamente una de las banderas nuestras. Tanto nosotros respetamos los acuerdos como los demás tienen que respetar los acuerdos que tengan con nosotros, y en este caso lamentablemente nos sucedió después de un año de diálogo, de negociación, de hacer unos esfuerzos tremendos. Porque vos lo sabés bien con lo que han sido las mesas representativas, y que todo el movimiento sindical esté de acuerdo en acompañar parte de ese documento, de algunas cuestiones muy importantes que teníamos como reivindicación, y que como en toda negociación perdimos algo por el camino, pero creemos que todo el documento ese es un avance en materia de protección y seguridad social. Y bueno, lamentablemente el Poder Ejecutivo, en una acción que nosotros creemos y estamos convencidos de que tiene dos problemas: uno la forma en la que lo hizo, y otro el contenido. El contenido no respetó lo que estaba acordado de palabra, y que nosotros aprobamos un conjunto de cosas, más allá que las otras se lleven a cabo, un conjunto de reivindicaciones, de cuestiones de protección social, de derechos que estaban dentro de ese conjunto, donde vos una partecita la saques ya no es lo mismo. Claro. Y por lo tanto fue lo que se discutió ayer. Y además la forma, no está bueno que primero se entere la prensa, y nosotros a las 7 de la mañana toda la prensa había hablado de este tema, y nosotros tuvimos una reunión como secretariado ejecutivo del PCNT, y nosotros acompañamos por ser parte de ese diálogo social con el ministro de Economía a las 11:30 de la mañana. Es decir, lo lógico y lo que debía haber sucedido en este caso es: bueno, tengo un problema como Poder Ejecutivo, tengo un problema, no sé cómo implementarlo, no puedo implementar, lo que voy a hacer es convocar a todo el diálogo social, no solo a los trabajadores, a todo el diálogo social, los mismos que estuvimos sentados a la mesa discutiendo todos los temas que sucedieron en ese libro de acuerdo, que son 80 páginas, que es un libro del diálogo social donde hay grandes avances para la gente. Y no comparto tampoco, y no compartimos, y ayer creo que quedó claro por parte de todos, por eso el movimiento sindical tiene una reacción inmediata, que es una gran movilización para el 11 de agosto, un paro en principio parcial de 9 a 13, más allá de que los sindicatos, las federaciones, los afiliados al PCNT verán la forma de cómo parar según la dinámica de cada uno, porque
realmente cada uno tiene una dinámica diferente, lo importante es movilizarnos en contra de esto y además tenemos la rendición de cuentas y la reducción de la jornada laboral, el 1% y un montón de temas arriba de la mesa. Pero en este caso nosotros creemos que es un error muy grande. Además hay una cuestión que queda subyacente ahí en el pensamiento de todo el mundo. Si el Poder Ejecutivo fue el que presentó la propuesta, que no era la propuesta que el movimiento sindical quería. Claro. El movimiento sindical apoya esa propuesta en conjunto a un montón de organizaciones sociales y algunos partidos políticos. Que esa propuesta no nace de nosotros y los mismos que pusieron la propuesta arriba de la mesa y que nos convencieron que es un camino de avance, nos cambian la propuesta, no solo con el método, sino estoy hablando ahora del contenido. Y a su vez uno se pone a pensar y bueno, pero entonces el Poder Ejecutivo habrá mandado realmente a los que tenían que negociar al diálogo social, porque te genera hasta eso, porque a mí me preocupa hasta en eso. Estaba el Poder Ejecutivo representado por un montón de organismos, no solo por economía, pero también economía. Había un responsable del diálogo social y lo que plantean es como lo plantearon, es tal cual como estaba ahí. Tomar al pie de la letra lo que dice, pero eso no fue lo que tuvo discutido dentro del diálogo. Por eso a mí eso me genera todavía mucho más incertidumbre y creo que ayer estuvo un poco en ese sentido. Esperemos que en el correr de las próximas horas, más allá de que nos dijeron que había muy poco margen, que se recapacite en este tema y que se pueda volver hacia atrás. Sí, muy buen resumen, pero te voy a pedir que me aclares incluso cuál fue el punto de discordancia. En realidad lo que se había acordado en el ámbito del diálogo social era que el manejo de los fondos de la SAFAP iban a estar en un organismo que iba a depender del Estado, es decir, que iba a ser un único organismo y no como ahora que depende de la banca transnacional y diferentes... Bueno, primero que nada agradecer la oportunidad de poder estar, saludar a quienes nos están escuchando y viendo. Nosotros veníamos en un proceso en el equipo, digamos, intercambiando acerca de lo que se venía acordando en el diálogo social y obviamente también dentro del propio PIT-CNT. Y ahí, como decía Carlos, había un conjunto de elementos dentro de lo que se venía acordando en el diálogo social que hicieron que el movimiento sindical apoyara esta propuesta por unanimidad, fue una propuesta que, como adelantaba el compañero, no era todo lo que quería el PIT-CNT, a los 60 años, equiparar las jubilaciones mínimas al salario mínimo nacional, todo ese conjunto o esos tres pilares que se habían planteado, eliminar el lucro, la seguridad social, no se logró concretar a través del plebiscito, pero sí tuvo un gran apoyo, cerca de 1 millón de votos de la población. Sí. Y por supuesto que ahí hubo un problema que es el que por la vía electoral no logramos los votos que queríamos, pero sí políticamente hubo un gran apoyo a esta propuesta que hacía el movimiento sindical. ¿Por qué digo esto? Porque en definitiva también, y ahora voy a ir, no voy a eludir la pregunta, dale. Respecto a qué es lo que en definitiva el Poder Ejecutivo no está respetando. Pero yo creo que, o creemos que, digamos, en el proceso más general que se viene dando, no solamente en el Uruguay, sino en los países de la región y en el mundo, los gobiernos progresistas o de izquierda, a veces tienen que evaluar sobre qué base social se van a apoyar o sobre qué se van a apoyar para llevar adelante los cambios, las transformaciones que la gente necesita. Y dejar afuera, me parece, dejar afuera a cerca de 1 millón de personas que depositaron un voto poniendo una clara, porque a veces hay propuestas, y esto sin subestimar, que nos cuesta a nosotros mismos, hay propuestas que se pueden estar votando que uno de repente dice, esto no lo entiendo bien. Ahora, eliminar el lucro de la SAFAP, volverte a jubilar a los 60 años y equiparar las jubilaciones al salario mínimo, todo el mundo lo entendió, todo el mundo sabía que estaba votando.
Claro. Acá no se puede decir que no, bueno, la gente no tenía tanta claridad. Y yo creo que ahí hay un problema que es político, que tiene que ver con cómo se cumplen los acuerdos, esto es un tema, o cómo se deberían transitar las negociaciones, los diálogos para después cumplir con esos acuerdos. Y también un problema que se le genera al propio gobierno cuando en definitiva se pone en contra a un sector de la población muy importante. Eso me parece que es una valoración que debería hacerse. Lo que no se está cumpliendo en definitiva es esta cuestión que planteaba de crear un organismo público para recibir los aportes de los trabajadores, para que después hubiera una especie de licitación de esos fondos que generaran mayor rendimiento, claro, y eso redundara en una mejor contribución o retribución a los trabajadores que cobran esa parte de la jubilación o esa, esto también es complejo, pero digamos, la parte de la jubilación que vas a cobrar por las AFAP. Y eso es lo que no se está respetando. En definitiva, que es algo que no era tocar el cielo con las manos, pero sí le iba quitando esta posibilidad de que los fondos que ahora, a partir de la 20.130, se han generalizado, se han universalizado y tenemos que hacerlo todo, en definitiva fueran controlados por un organismo público que después, en lo que iban a intervenir, seguramente las AFAP u otros organismos, para que esos fondos tuvieran una mayor, digamos, rentabilidad en términos concretos y económicos. Eso es lo que nos está respetando. Ahora, se puede no respetar, se puede no estar de acuerdo con esto por parte del Poder Ejecutivo. Se podía haberse no estado de acuerdo con un montón de propuestas que el movimiento sindical, en este caso, estaba haciendo en el diálogo social. Y de hecho pasó porque el último documento, el documento final, se aprobó, digamos, se acompañó, teniendo en cuenta que había allí, dentro de todo ese conjunto de elementos, digamos, puntos que eran muy favorables para la población y que el movimiento sindical y el equipo de representación de los trabajadores venía llevando adelante, como por ejemplo las transferencias para los sectores que tienen mayores, digamos, una situación de vulneración de sus derechos mayor. Exacto. Entonces, en cualquier negociación, en cualquier diálogo, y por algo hay una negociación, en cualquier diálogo hay distintas posturas, y eso nadie acá, todos sabemos, lo que hemos negociado en algún momento, sea en consejo de salarios, lo que sea, que hay diferentes posturas, y está bien que eso pase, no hay ningún problema con eso. El tema es que después que, como decimos, después que llegas al acuerdo, yo quiero 10, vos querés 5, claro, llegamos a 7,5, claro, no me digas, no, bueno, mirá, ahora va a ser 3, porque en realidad ni los 5 que yo, claro, estaba poniendo arriba de la mesa están. Porque tengo presiones del capital financiero, porque el país no está en condiciones de poder llevar adelante esta medida que nosotros mismos propusimos. Y ahí es donde se detona, de alguna manera, la confianza, claro, porque cuando uno va a negociar, y estos son principios que hemos aprendido cuando va a negociar, no sé, la propia ley de consejo de salario negocia de buena fe. Sí. Yo no voy a ir, no vamos a negociar cuando vamos a negociar con las cámaras empresariales, cuando vamos a negociar con los patrones, nuestros salarios, condiciones laborales, etcétera. Sabemos qué intereses defienden las cámaras, qué intereses defendemos nosotros. En este caso, yo creo que, y vuelvo a lo del principio, hay un error político muy grave por parte del Poder Ejecutivo, porque en definitiva termina cediendo a presiones, eso es lo que se ha manifestado, por lo menos lo que nos han trasladado los compañeros, de esa reunión que tuvieron con el Poder Ejecutivo, y que en definitiva hace que a nuestro juicio haya un error, porque bueno, un gobierno que en definitiva cede a las presiones y que no es capaz de visualizar que hay todo un movimiento sindical, pero además yo decía, ese millón de votos que hoy podría ser más personas, y esto lo digo porque también en un momento electoral el partido que hoy está gobernando, el Frente Amplio, cuando hizo la campaña electoral, una de las cosas que planteó fue que por el plebiscito no había que ir, que eso no estaba bien ponerlo en la Constitución, que eso era muy digamos, muy rígido, y que sí ellos
se podía ir por la vía de la ley y que el gobierno lo iba a llevar adelante. Entonces yo quiero saber cómo le va a responder a la gente el Poder Ejecutivo, cómo le va a responder a la gente que depositó su confianza en que iba a llevar adelante estos cambios, que en definitiva no lo está llevando. Claro. Ahora, perdón, Dale. yo lo que veo acá, que vos decís de las presiones, por supuesto que las presiones siempre van a existir, y yo creo que acá el punto neurálgico de esto son las AFAP. Porque esta propuesta que la trajo el Poder Ejecutivo, la trajeron ellos, y ellos ahora la echan para atrás. Pero cuando se discutió, que vos hablabas del plebiscito, ahí voy a discrepar, que vos dijiste que todo el mundo lo entendió. Yo creo que todo el mundo no lo entendió. Si lo hubiera entendido todo el mundo, hubiéramos tenido más de 1 millón de votos. Mucha gente se ocupó de ensuciar esa campaña y de dar información que no era. Por eso no se llegó al 1 millón de votos. Porque todos estaban de acuerdo con bajar la edad de jubilación a los 60 años. Si hubiera sido eso, hubiera salido caminando la ley. Pero con el tema de la FARC, el partido de gobierno que no intervino, la mitad decían que sí, la mitad decían que no, muy entregado. Pero hubo gente que se dedicó a ensuciar la campaña y a dar información falsa. Y mucha gente que no entendió la propuesta no la votó. Totalmente, pero aparte hay una cuestión. Yo que participé en la reunión con el ministro, se lo dije claramente, dentro de la democracia está bueno que uno tenga una oposición y otro otra. Claro. Lo dijimos a ellos ahí, sentado todo el gabinete de economía en la mesa, y dijimos, nosotros llevamos un plebiscito y está bien, algunos quisieron apoyar y otros no, está bien, parte de la democracia y está bueno porque sigamos defendiendo eso, la democracia. Ahora, lo mismo que decían que no era el camino, dijeron que el diálogo era el camino. Lo dijo recién Pablo. Sí. El diálogo del camino, nosotros confiamos en el camino del diálogo. Claro. Llevamos una propuesta nosotros como movimiento sindical, y se lo dijimos también al ministro, resuelta en un congreso por unanimidad. Por lo tanto, si se resolvió en un congreso por unanimidad una propuesta de seguridad social, la llevamos. No logramos el 100%, logramos, pongámosle, sería un 50%, una mitad, mitad. Bien. Y que el Poder Ejecutivo, el mismo que hizo la propuesta, que convocó al diálogo, que nos dijo en el plebiscito que no era el camino, que era nos cambia. Y bueno, ahí genera una desconfianza muy grande, y algunas de las cosas que se tocaron en la mesa, y aparte hay un comunicado muy fuerte por el secretariado ejecutivo representado por la mesa, donde habla de ¿y cómo se sigue para adelante? Claro. Recordemos que hay varios diálogos para adelante, que vamos a seguir negociando. ¿Y con qué confianza voy a ir a decirle que hoy me decís que sí a esto, pero capaz que mañana me lo cambiás? Claro. Entonces, eso también genera la desconfianza para adelante, no solo en este tema específico. Por eso comparto que hay un error político en no ver toda esta situación, porque no es solo con el movimiento sindical, sino con toda la gente. Claro. Más allá de que es un tema que la mayoría de la gente es complejo para que lo entienda, el tema de la AFA, lo que tiene que entender es que la propuesta nuestra era mejorar sustancialmente las jubilaciones eliminando la AFA. La propuesta del Poder Ejecutivo era mejorar, la propuesta original del Poder Ejecutivo es mejorar las jubilaciones después que iban a haber grandes cambios y por primera vez en 30 años una reforma estructural del sistema. Hace 30 años que está la AFA, es la primera reforma estructural, porque la otra que hubo en 2017 fue una reforma paramétrica donde se bajaron las comisiones y ahora también, ¿no? Y ahora plantean lo mismo, una reforma paramétrica, no estructural, porque la reforma que plantearon en lo primero que nos habían dicho, una reforma estructural, muy importante para nosotros. ¿Y qué llevaba esa reforma estructural? Mejorar la renta vitalicia, la renta que se entiende mejor, la renta o la jubilación que te da la FAP, entre un 20 y un 30% significaba. Hoy, en el informe del Ministerio de Economía, dice que van a mejorar, que van en esa misma línea, pero van a mejorar la jubilación, la renta vitalicia a consecuencia de la FAP entre un 5 y un 10%. Es decir, es bastante menos. Por lo tanto, no fue lo que negociamos. Eso es lo que ve la gente, el resultado final, lo que me llevo en el bolsillo. ¿Qué me llevaba en el bolsillo? Me iba a llevar un 20 o un 30% más. Ahora me voy a llevar entre un 5 y un 10%. Bueno, es lo que decía Pablo. Dijimos que iba a ser el aumento del salario un 5% y ahora va a ser un 2%. Me estás engañando. Entonces, esa es la confianza que se pierde y eso es lo delicado de este tema, que realmente
creo que no se tomó con la responsabilidad que lo deberían de haber tomado, como lo tomamos nosotros como movimiento sindical, siempre en todos los ámbitos, negociando, nunca, más allá de la correlación en fuerza a favor o en contra que tengamos en cualquier ámbito, nunca dejamos un ámbito, siempre estamos negociando, no nos retiramos de los ámbitos de negociación, nunca, porque negociamos de buena fe. Eso lo aprendimos, es decir, nosotros vamos con nuestra propuesta, negociamos y una vez que acordamos, eso es la palabra definitiva. Es sagrado. Por eso este cambio de actitud, porque también es como dijo el compañero, se podía decir, porque la negociación fue un diálogo, pero después necesitaba una aprobación, eso no quería decir que estaba aprobado. Si había cambio, por una cuestión de orden, se tendría que haber vuelto a llamar a los componentes de ese diálogo y decir, miren muchachos, la verdad, no llego, vengo por acá, y capaz que para nosotros iba a ser lo mismo, porque en definitiva ibas a bajar lo que había dado, pero la forma en cómo se trasladaba no iba a ser por la prensa, sino iba a ser por intermedio de una comunicación más formal como en el diálogo social, cosas que nosotros vamos a seguir respetando, es decir, la negociación es parte de la lucha de los trabajadores, es decir, nosotros acompañamos la lucha con la negociación en forma permanente, sí. Y por eso los ámbitos de negociación que se conquistaron no se deben abandonar. Es el ámbito de lucha que tenemos y en donde hay muestras claras de lo que ha pasado. Lo que ha hecho el equipo de representación cuando el color del gobierno era otro y las propuestas las mejoras que tuvieron los jubilados, los trabajadores y por propuestas nuestras y de la UNASCU, ámbito del BPS, fueron al margen de lo que pensaba el gobierno de turno. O sea que por lo tanto, esos los ámbitos de negociación nunca se deben abandonar. Es más, mirá esto. El movimiento sindical participó en la comisión de expertos. Exacto. Desde el principio hasta el final. Exacto. Más allá de que después votamos en contra, porque claro. No, era una reforma de recorte de derechos y se votó en contra. Está bien, porque es parte de la democracia. Pero nunca abandonamos un ámbito de negociación. Pero estuviste hasta el último día diciendo cuál era la propuesta de los trabajadores y tratamos de mejorar el documento final. Y además otra cosa, siempre no se pueden ver por un lado la movilización y por el otro lado la negociación. Van de la mano, como vos decías. Negociar y movilizarse, movilizar y negociarse. Si vos solamente te movilizás, ¿y quién va a llevar la voz cantante para negociar y para acordar? Claro, nadie. Claro. Ahora, si vos solo negociás y no tenés correlación de fuerza que empuje esa negociación o esa propuesta, y tampoco lo va a lograr. Por lo tanto, van de la mano. Siempre va de la mano la lucha y la negociación. No se puede abandonar ni la lucha ni la negociación. Lo importante de todo esto, un poco lo decía Pablo, es también medir las correlaciones de fuerza. Claro. ¿A quién le estuviste hablando como gobierno? Le estuviste hablando al movimiento sindical y al millón de votos, no solo al movimiento sindical. Claro. Porque, lo dejamos claro, nosotros llevamos todas las propuestas, inclusive la del plebiscito. Más allá del plebiscito, las que se resolvieron en el último congreso del PCNT. Por lo tanto, algunas se lograrán, otras no se lograrán, pero acá lo que estamos criticando no es, como ya escuché a los voceros del gobierno, justamente los que nombré recién, tanto el ministro como el subsecretario, que creo que están errados porque no estuvieron en el diálogo social, diciendo, pero no, acá había un artículo que tanto, y que decía tanto. Sí, nosotros en todos los convenios colectivos ponemos la cláusula de paz. Nosotros no estamos de acuerdo con la cláusula de paz, pero la respetamos. Porque respetamos desde el principio hasta el final la cláusula de paz. Claro. Y eso lo hacemos desde el movimiento sindical eternamente. Si no estuviéramos de acuerdo con la cláusula de paz, decimos, bueno, firmamos la cláusula de paz, pero después hacemos lo que queremos. No hacemos eso. Respetamos los ámbitos de negociación. Y fue toda una negociación el incluir en los convenios colectivos la cláusula. Eso fue un lío. Lo que habrá sido. Y bueno, entonces imagínense. La estabilidad laboral y la cláusula de paz. Claro. En todos los convenios lo ponen. Claro. Y bueno, pero eso es parte de la negociación. Imagínense que hubiese sido al revés. Que el movimiento, yo pregunto, si hubiese sido al revés, ¿qué estaría diciendo el gobierno hoy si el movimiento sindical no hubiera respetado lo que se acordó en el diálogo? Exacto. ¿Qué hubiera pasado? Al revés, miremoslo. Claro. Porque hoy estamos hablando, el gobierno no respetó y sale a decir cierta cosa. ¿Qué hubiera pasado al revés? Y bueno, estábamos en la cárcel de Cincin, yo qué sé, no sé, el movimiento sindical estaba excluido del país, es decir, nos teníamos que ir todos del país, un poco más. Ahora, somos respetuosos de los ámbitos, somos respetuosos de la negociación.
¿Quién se equivocó? Fue el Poder Ejecutivo. Esperemos que el Poder Ejecutivo recapacite en este sentido y se dé cuenta también de los errores. Cuando nosotros cometemos errores, los asumimos siempre. Aparte de todo eso, y como decías vos, ¿qué confianza le da el Poder Ejecutivo a los negociadores que mandó? Porque los negociadores que mandó acordaron, que no fue ni el ministro O'Donnell ni el subsecretario. Los están desautorizando. ¿Van a cambiar los actores para el diálogo social o van a mandar los mismos? Porque si vos acordás con una persona y después viene otra y te dice que no, manda un negociador que negocie mejor o de más confianza. Es más, se hablaba ayer, hoy está el diálogo de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Claro. ¿Qué posición va a llevar el movimiento sindical? Pregunto. ¿Y quiénes son los negociadores que están ahí? Y hoy me pregunto, ¿tienen la confianza esos negociadores que van a la Estrategia Nacional de Desarrollo donde se van a tocar temas muy importantes? Claro. Y hoy me genera la duda, por eso creo que hoy se está muy hablando a nivel general sobre este tema y la preocupación real, no solo del movimiento sindical, sino de la sociedad en general por todo esto. Vamos a hacer un corte y después venimos con todo lo que trajeron ustedes, aparte de esto, que fue lo que se discutió ayer y que es el tema que va a llevar a la movilización, uno de los temas de la movilización del día 11. Bueno, vamos a un corte y ya volvemos.